Bandera mexicana es muy parecida como bandera de Irán. Ellos les gustan mucho música regatona de México también y llega hasta allá. Eso me sorprendió mucho. O sea, no entienden ni madre. Ahorita dijiste un poco que pues no saben tanto sobre México en tu Sí. país. ¿Qué es normalmente la percepción? Si tú les dices México, ¿qué te responden pues? Mucha gente, hermano, piensan, con todo respeto a mis hermanos mexicanos, que es parte de Estados Unidos. Ya. Como Nuevo México es México. Pero cuando yo salí una vez, que dije, a ver, pregunto a la generación de hoy en universidades, en la calle, a ver qué piensan. Han visto las series, han visto las noticias, pero reggaetón. Eso me sorprendió mucho, que a ellos les gustan mucho música regatona de México también y llega hasta allá. ¿Reggaetón? Reggaetón, hermano. manches. Sí, o sea, no entienden ni madre, pero ya como se ponen a bailar y ponerse así. A ver, ¿qué es eso? Solo falta que también llegue un norteño, ¿no? No, hombre. Los tigres del norte. Ahí llegó el pinche tucanazos de Tijuanas, de todo. Ahí sí pusimos a pinche Tilín a bailar allá, hermano. Sí, pero estuvo bien, hermano. Pero son gente muy hospitalaria, entonces cuando hablé de una cultura nueva, le dio gusto. Querían conocer, querían saber qué onda, qué se trata. Me recuerdo que yo estaba en un parque de allá muy famoso en mi ciudad, hermano, y con bandera mexicana y todo, llevamos, toda gente están viendo y me acercaban y me preguntan, oye, ¿qué países? Bandera mexicana es muy parecida como bandera de Irán, Ya. porque tiene a la mejor, aquí en Claro. medio es águila, allá en Claro. medio es Allah. Claro. Solo Sí, pero sí, son sí. colores. Y los colores también. Exactamente. O sea, Entonces pensaban que son iraníes o qué. Dije, Sí. no, México. ¿México? Where is Mexico? Ah, de America. No. Other country is called Mexico. Ah, ok. Grabamos un video el día de grito. Es otra cosa porque yo quería venir a México en 2022, en septiembre. ujú. Pero fue un problema que me regresaron desde el aeropuerto. No Ya. me dejaron subir. Entonces dije... O sea, no, ¿en Pakistán? En Pakistán. Te hermano. regresaron. Sí, porque me estuve un poco más que normal en la pandemia allá. Ya. Porque no había regreso, hermano. Eso fue otra cosa que dije, no es posible que me voy a dejar México, voy a sacar México de mi vida así. Claro. Ok. Hice todo lo posible para volver acá. Gracias a Dios estoy aquí sentado. Me recuerdo que hicimos una fiesta mexicana allá en Pakistán. Ah, ¿sí? Le preparamos unos tacos. ¿También tienes eso en tu canal? Sí. Sí, órale. Unos taquitos, una comida. Me recuerdo que en las motos, por ahí hay un chingo de motos, ya sabe. Nos sentamos en motos, compa. Agarramos la bandera mexicana y salimos en las calles de todo con la pinche bocina de música. Todo el mundo, a ver, ¿qué es eso? Dije, hoy es Día de México. No manches. Enseñé desfile militar a mis paisanos de allá, mis amigos de allá. También somos muy así, como nos hierve sangre, nos ponemos bien chidos así cuando vemos algo de militar. Entonces, cuando ven que el mexicano tiene mucha pasión, cabrón. Claro. Mexicano con su militar y con fuerzas especiales tiene mucha pasión. Y cuando enseñamos allá, ellos dicen, no manches, güey, qué chingón se ve. Entonces sí, le gustaron mucho todo esto, ¿verdad? Órale. ¿Cómo sería al revés? O sea, si un mexicano llegara, por ejemplo, a tu pueblo en Sí. Pakistán, Sí. ¿tú qué crees qué choques culturales tendría allá? De hecho, fíjate, hermano, que últimamente han llegado unos amigos también allá. ¿Ah, sí? Mexicanos, ¿Tú sí, los sí. trajiste allá? Algunos sí. De hecho, una amiga también que es de Guadalajara, Ujú. también fue allá, recibimos en la casa y todo. Choques lo que me platicaron a mi hermano, ellos lo que tuvieron es en las calles, por ejemplo, cuando andan, dicen que, por ejemplo, aquí es acostumbrado que ven hombre y mujer andan en la calle caminando, Juntos, ¿no? así, De la mano. agarrando mano, besando, o lo que sea, o todo esto. Pero allá no es tan común Claro. en público, ¿no? Sí. Otra cosa es que uno que otro tlacuache te vas a encontrar andando en la calle también. No, eso aquí también pasa, no manches, güey. Pues sí, pero dice, ¿qué es eso, güey? Sí, ya. Hay de todo, hermano, pero, Ok. pero bueno, al final de cuentas, mira, yo digo una cosa por parte de muchos países de allá, no somos tan así como nos muestran. Ya. Yo invito a que vengan a conocer por sus propios ojos y van a ver otra cosa, Ya. como aquí en México. ¿Es turístico Pakistán? Muy, hermano. Pakistán tiene las montañas más altas del mundo. Ustedes saben que 7 de 10 montañas más grandes y más bonitas están allá. La parte del norte de Pakistán, que está pegado a China. No, hombre, compa, es
tan bonito que es, imagínate, o sea, 3 países quieren reclamar la territorio Claro, de Kashmir, sí, pero es otra cosa, hermano. órale. Vengan, la comida es muy rica, la gente es hospitalaria. Y digo, yo lo que siento a veces muchas cosas común entre Pakistán y México es que aquí la gente mexicana y pakistaní son muy hospitalarias, fíjate. Ujú, Te abren las puertas de la casa, hermano. A mm, mí me ha tocado, a mí. órale. Y allá también cuando viene un extranjero, por ejemplo, en tu caso, te vas allá, Sí. el Vero, no te van a cobrar ni centavo, hermano, en la calle. Ah, Te comes lo que quieres, voy ¿no? mañana. Arre, arre, hermano. Ahí te dicen, no, bienvenido, maestro, welcome, Habibi. Es otra onda, hermano. ¿Cómo comenzó tu historia con México? No digo otra cosa, pero yo no tenía algún plan para venir a México, ¿sabe? Yo vine acá con unos primos, pero la cosa es que ellos sí tenían plan para venir acá y quedar acá. Y yo le dije, no, yo quiero estudiar, quiero terminar mis cosas. Tenía un familiar que vivía aquí. Ujú, Él fue que me mandó una oportunidad de que si quiero conocer a México, porque me recuerdo que yo ya terminé mis estudios allá. Entonces dije, ok, a ver qué onda, si hay una oportunidad, puedo ver, sí o no. Entonces todo fue así como que sin planear. Me recuerdo que me fui a Dubái, hermano, para la entrevista. Yo sinceramente te digo algo, hermano. Yo no quería venir acá porque yo no sabía nada de aquí. Nunca yo he vivido lejos de mi familia, amigos. Entonces era una cosa que dije, no sé si va a servir o qué va a pasar. Mi papá fue que me dijo, mi hijo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, hazlo. Ve a Dubái, pásate de la madre, disfruta lo que hay en Dubái, pinche party y todo esto. Y nada más dale tu visa, dale tu entrevista. Pero no creo que te van a dar la visa para México, cabrón. De ujú. todo modo, es muy difícil que le dan visa. Así que vas a regresar. Es una ganar para ti. Entonces fue algo así, mi hermano, que llegué a la Abu Dhabi a entrevista de todo. Por mi suerte, hermano, digo, ahorita digo que es por mi suerte, porque sí me dieron la visa. Entonces me dieron que no, pues, welcome to Mexico. Y ahí fue un momento que empezó todo, hermano, cuando llegué a México. Las cosas empezaron a cambiar. Cuando cuando vi con mis propios ojos. Dije, no manches, cabrón, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? No, güey. Ya. O sea, aquí, ¿por qué dije no, güey? No Que manches. primero no querías. No Querías quería. regresar a Pakistán. Sí, no es porque yo veía noticias o algo así. No, 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 hermano. Yo vivo en Pakistán, hermano. No Yo- manches. ¿Qué más peligroso que esta madre, güey? No ¿Tú manches, dirías hermano. que Pakistán es más peligroso que México? Yo digo que hay de todo. La gente hay de todos tipos, pero no está tan peligroso. Pakistán y México son 2 países más subestimados del mundo, hermano. Ujú, sí. Porque gente piensan que son así, que no sé qué onda. Allá piensan que todo es desierto, todos son pinches barbudos, andan en camello. Aquí todos andan en burro. Pero no, hermano, así no es, así no es. Es otra cosa, hermano. Acá los dos son países muy chidas, hermano. Cosas pasan en todos lados, Claro. hermano. ¿A poco en tu rancho no pasa? Obvio, sí. ¿A Yo, poco no? yo siempre cuento la historia de que cuando hice mi primer intercambio, Ajá. bueno, no fue mi rancho, pero llego a España y también el mismo día llegan unos 3 mexicanos Ok. al pueblito, bueno, una ciudad, Pamplona se llama, donde estudié. Ajá. Contaron que al llegar a Madrid, bajaron del tren y lo Sí. primero que los pasó, ¡pum!, No los manches. asaltaron. Y jamás en su vida, ¿sabes? Una de Tijuana, otra de Ciudad de México, otra de Guadalajara, jamás en su vida les ha pasado algo. Y bueno, puede pasar en cualquier lado, güey. La verdad, sí, hermano. Hoy te digo, hace un mes, hermano, que yo estaba en Tijuana. Ajá, Ahorita te metes en Google, le pones la ciudad más peligrosa del mundo y te va a aparecer Tijuana. sí. De hecho, te voy a decir algo chistoso. En 10, 5 son mexicanos, hermano. Tijuana, Acapulco, no sé, Ciudad Juárez, así Claro. van a salir uno Sí, sí, tras sí. otro. Y lo chido es que yo conozco personalmente todas esas zonas, hermano. Ya, Nada que ver, hermano. ya. Nada que ver. Lo que hacen, la verdad, que ellos se han sentado en la casa haciendo los surveys, que no, así. No, hermano, otra cosa. Tijuana, la gente son muy chidas, hermano. Me han tocado una experiencia muy buena. Ahorita me estuve poquito tiempo, pero de la madre. Obviamente no quiero minimizar, ¿no? Todo lo que está pasando, Sí, sí, etcétera. sí. Pero a veces sí me hace también difícil creer esas encuestas porque yo he viajado también y digo, Exacto. ¿a poco, güey? ¿Creen que realmente ahí está más cabrón que en, ¿sabes? Nah, Otros lados, güey? nah, hermano. Sí, Son sola cosas, hermano. Todo lo que hablamos hace rato, lo que vende más es morbo, hermano. claro, también. Sí, Sí, eso, sí, si no, pues no. lamentablemente. ¿Y cómo fueron tus primeras impresiones al llegar a México?
¿Sabías hablar español? Para Nada, compa, nada, ni hola, hermano. Única palabra que me recuerdo que yo sabía decir es chido. No sé ¿Y dónde he quién te visto. enseñó eso, No güey? sé, hermano, en una película o algún, no sé, he escuchado chido, chido, chido. Chido. Chido, eso es como dije, bueno, chido. Cualquier cosa preguntan chido. Cuando te dieron la visa, dijiste al señor de la migración, chido. Chido. Chido, hermano. No, hombre, eso sí fue, pero mira, mi primera impresión puede ser, hermano, porque mira, yo nunca en mi vida había viajado tanto. Ujú, O sea, esta vez vine yo casi 40 horas de vuelo, hermano, porque vine por muchísimos así conexiones. Me recuerdo que salimos 5 de la mañana de Dubái y llegamos después de un buen ratote, hermano, y llegamos a Brasil, Sao Paulo. Entonces, Sao Paulo llegué, ahí fue algo macabro porque no teníamos una conexión a México, ¿no? Ciudad de México. Como tu pregunta, que hablaba español, mira, no hablaba ni tanto español que veía ¿cómo se llama esta pantalla de esta ujú. madre, ¿no? Estaba viendo, oye, no dice México, no dice Mexico City, güey, mi boleto está en inglés, dice Mexico City. Aquí no dice Mexico City, güey, pero sí sale algo que dice Ciudad de México. ¿Ah, sí? Era tan tlacuache yo, hermano, que ni sabía Ciudad de México es Mexico City. Sí. Entonces me pregunté a una persona allá que habla en portugués, yo creo en Brasil, ¿no? Ajá, sí. Entonces, oye, por favor, por favor. No, nadie ni cerca, hermano. Nos ven barbudos. No, 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 ustedes mejor, de lejos se ven bien. Entonces nos llegamos, hermano, a casi, casi íbamos a perder, hermano, porque no sabíamos cómo mover, qué onda. Porque ni vemos ni Aeroméxico, ni Ujú. un counter de Aeroméxico. Y cuando llegó hablamos y al fin tenía nada más media hora para abordarse, hermano. Y nos dijeron que, sí, aquí van a abordar. Y ahí fue, hermano, gracias, porque no hablamos inglés. Claro. Entonces, llegando a Ciudad de México, después, hermano, yo traía un pinche jet lag bien macabro, hermano. Claro. O sea, todo este viaje, todo. Y primero que pasando por migración, ya sabe, hay una palabra que dicen migration anxiety, ¿no? Algo Ajá. así. Es una anxiety, hermano, una Pues, ansiedad de pinche migración también que te preguntan mil cosas de todo. claro. Ahora, para empeorarle el caso, hermano, me preguntaron dos, tres cosas. ¿Dónde vas? ¿Por qué vienes? A ver, estén las cosas, pásale. Mi otro primo que vino conmigo, ahí sí le detuvieron un poco rato más, Ujú. nada más por su nombre, ¿Cuál es porque su nombre? Mohamed Usama. Ah, dijeron. Dijeron. Dice, pinche, Dijeron tu esto. nombre es Usama, ¿tú quieres venir a América, güey? Vente acá, güey. Entonces ahí fue que le detuvieron un rato, como dije, no, no, vente, por favor, señor, usted, pásale por acá.